No deberíamos haber salido tanto, Camila podría sospechar. Esa señora aburrida, ni cuenta se da, está demasiado ocupada fingiendo que todavía es deseable. Marido disfruta con su amante en París y envía fotos por error, pero su esposa preparó una sorpresa. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. El teléfono se deslizó de entre los dedos temblorosos de Camila Herrera, estrellándose contra el suelo de mármol de su oficina con un sonido seco que reverberó en el silencio absoluto. Las imágenes que acababa de ver permanecían grabadas en su retina como hierros candentes. Esteban, su esposo de 12 años, besando apasionadamente a una mujer rubia en las calles empedradas de París. Otra fotografía mostraba sus manos entrelazadas sobre una mesa de café mientras contemplaban la Torre Eiffel. Pero la imagen que la había golpeado como un puñetazo en el estómago era la última. Ambos desnudos en la cama de un hotel lujoso, con los monumentos parisinos brillando a través de la ventana panorámica. Sus piernas comenzaron a temblar de manera incontrolable. Las náuseas ascendieron por su garganta como una marea venenosa, mientras la sensación de irrealidad la envolvía como una niebla espesa. Durante unos segundos eternos, Camila permaneció inmóvil, con la mirada fija en la pantalla rota del dispositivo que yacía a sus pies. Pero entonces algo extraño sucedió. En lugar del grito desgarrador que cualquiera esperaría, en lugar de las lágrimas que deberían haber brotado como cascadas, una quietud glacial comenzó a instalarse en su pecho. Sus ojos se endurecieron, su respiración se reguló y una determinación fría como el acero comenzó a crecer en su interior. 12 horas antes, Camila había despertado en su elegante departamento de Polanco con la misma rutina que había perfeccionado durante años. A los 38 años, ella era una de las chefs más reconocidas de México, cofundadora del imperio gastronómico que había construido ladrillo a ladrillo junto a Esteban Noriega. Su penthouse, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, reflejaba el éxito que habían alcanzado. Techos altos, ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la metrópoli y una cocina de diseño que era su santuario personal. Esa mañana, como todas las demás, Camila se había levantado a las 5:30 para revisar los menús del día en su restaurante insignia Raíces. Sus dedos expertos habían deslizado por la tablet mientras evaluaba cada platillo, cada ingrediente, cada detalle que haría de esa jornada una experiencia memorable para sus comensales. La precisión era su sello distintivo, la perfección su obsesión y la excelencia su única medida de éxito. Recordaba vívidamente cómo había conocido a Esteban hace 14 años, cuando ella era apenas una chef emergente con grandes sueños y él un empresario carismático con una visión clara del futuro. Esteban Noriega poseía esa combinación letal de encanto natural y mente calculista que lo convertía en un negociador formidable. Mientras Camila se perdía en la creatividad culinaria, él se encargaba de transformar sus creaciones en un negocio próspero. Los primeros años habían sido mágicos. Trabajaban codo a codo hasta altas horas de la madrugada, ella perfeccionando recetas mientras él elaboraba planes de expansión. Sus cenas románticas se desarrollaban en la terraza del primer restaurante, entre velas y plantas aromáticas que ella misma cultivaba. Hablaban del futuro como si fuera una receta que estaban perfeccionando juntos. Una pizca de ambición, una medida generosa de amor y la paciencia necesaria para que todo se cociera a fuego lento. El éxito llegó gradualmente, como el aroma de un guiso que se intensifica con el tiempo. Raíces se convirtió en el restaurante más codiciado de la ciudad. Luego vinieron las franquicias, los libros de cocina, los programas de televisión y finalmente la expansión internacional. Camila se había convertido en una celebridad culinaria, pero siempre mantenía que el verdadero arquitecto de su imperio era Esteban.
Durante años, su matrimonio había funcionado como una máquina perfectamente engrasada. Él manejaba los números, las inversiones, las estrategias comerciales, mientras ella se concentraba en lo que mejor sabía hacer: crear experiencias gastronómicas que tocaran el alma de las personas. Confiaba en él ciegamente, firmaba documentos sin leerlos, porque sabía que Esteban siempre velaba por sus intereses mutuos. Pero en las últimas semanas, pequeñas fisuras habían comenzado a aparecer en esa fachada perfecta. Llamadas telefónicas que Esteban cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Viajes de negocios que se volvían más frecuentes y prolongados. Conversaciones que se interrumpían cuando él recibía mensajes en su teléfono. Camila había atribuido estos cambios al estrés de la expansión internacional que estaban planificando. La semana anterior, Esteban había anunciado otro viaje, esta vez a Londres. Necesitaba cerrar un contrato importante con inversores británicos que estaban interesados en llevar raíces al mercado europeo. La despedida había sido cariñosa pero rutinaria. Un beso en los labios, una promesa de llamarla cada noche y la usual recomendación de que se cuidara mientras él estaba fuera. Camila había aprovechado su ausencia para planificar una sorpresa especial. Su aniversario de bodas número 12 se acercaba y quería celebrarlo de manera memorable. Había reservado mesa en Pujol, el restaurante donde tuvieron su primera cita oficial hace tantos años. Incluso había sacado del armario el vestido azul marino que llevaba esa noche, cuando aún eran dos soñadores construyendo castillos en el aire. Esa tarde fatídica, mientras revisaba recetas en su oficina del restaurante, había estado pensando en lo afortunada que era. A pesar de los altibajos naturales de cualquier matrimonio largo, seguía amando profundamente a Esteban. Admiraba su inteligencia, su determinación, su capacidad para convertir sus sueños culinarios en realidades comerciales. Se consideraba una mujer plena, exitosa profesionalmente, satisfecha sentimentalmente y con un futuro brillante por delante. Entonces, su teléfono había vibrado con la notificación de WhatsApp que cambiaría todo para siempre. El contacto mostraba el nombre de Esteban, y Camila había sonreído al pensar que probablemente le enviaba fotos de Londres para compartir su experiencia. Qué ironía tan cruel resultó ser esa suposición. La primera imagen la había confundido inicialmente. Un hombre que se parecía mucho a Esteban besando a una mujer rubia en lo que parecía ser una calle europea. Durante unos segundos, su mente se había negado a procesar la realidad. Debía ser un error, una confusión, tal vez alguien que se parecía a su esposo. Pero al ampliar la imagen, no quedaban dudas. Era definitivamente Esteban, llevando la camisa azul que ella misma le había regalado para su cumpleaños. La segunda fotografía mostraba a la misma pareja sentada en una terraza romántica con la Torre Eiffel claramente visible en el fondo. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa de manera íntima mientras compartían una botella de vino tinto. La expresión en el rostro de Esteban era de pura felicidad. Una sonrisa que Camila no veía en años. La mujer rubia, joven y hermosa lo miraba con adoración evidente, pero la tercera imagen había sido el golpe de gracia. Ambos desnudos en la cama de un hotel obviamente lujoso, con los monumentos parisinos brillando a través de una ventana panorámica. La intimidad capturada en esa fotografía era innegable, devastadora, definitiva. No se trataba de un error o una aventura casual. La manera en que se abrazaban, se miraban, se tocaban, revelaba una relación establecida, cómoda, profundamente íntima. El mundo de Camila se había detenido en ese instante. 12 años de matrimonio, 14 años de relación, una vida entera construida junto a Esteban, se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia.
Todas las señales que había ignorado o justificado de repente cobraban sentido terrible. Los viajes frecuentes, las llamadas misteriosas, la distracción constante, las excusas elaboradas. Su mente comenzó a procesar información a velocidad vertiginosa. Si Esteban estaba en París con esa mujer, entonces toda la historia del viaje a Londres era una mentira elaborada. Si había mentido sobre esto, ¿sobre qué más habría mentido? ¿Cuánto tiempo llevaba durando esta traición? ¿Quién más lo sabía? ¿Cómo había sido tan ciega, tan confiada, tan ingenua? Las náuseas la golpearon como una marea tóxica. Sus piernas temblaron hasta el punto de casi no poder sostenerla. El aire parecía haberse vuelto denso, irrespirable. Por un momento terrible, pensó que iba a desmayarse allí mismo, en su oficina, rodeada de los trofeos y reconocimientos que había ganado a lo largo de su carrera. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar del colapso emocional que cualquiera esperaría en esa situación, una calma extraña comenzó a apoderarse de ella. Era como si una parte de su mente se hubiera desconectado del dolor para enfocarse en algo mucho más importante: ¿qué hacer a continuación? Camila se agachó lentamente para recoger su teléfono del suelo. La pantalla estaba agrietada, pero las imágenes seguían siendo perfectamente visibles. Las observó una vez más, esta vez con los ojos de una investigadora en lugar de una esposa traicionada. Notó detalles que había pasado por alto en el shock inicial. La marca del hotel visible en las toallas, la hora que mostraba el reloj de la mesita de noche, incluso la ropa de la mujer colgada cuidadosamente en una silla. Una idea comenzó a formarse en su mente, fría y clara como el filo de un cuchillo de chef recién afilado. Esteban había cometido un error garrafal al enviarle esas fotos por accidente. Un error que podría costarle mucho más de lo que él podía imaginar. Porque Camila Herrera no era solo una chef talentosa o una empresaria exitosa. Era una mujer que había construido un imperio desde cero, que había aprendido a ser despiadada cuando la situación lo requería, que sabía exactamente cómo hacer que las personas pagaran por sus errores. Mientras guardaba las imágenes en una carpeta segura de su teléfono, Camila sintió cómo una determinación helada se instalaba permanentemente en su pecho. Esteban creía que la había engañado perfectamente. Pensaba que su esposa ingenua seguía esperándolo en casa, planeando cenas románticas y celebraciones de aniversario. No tenía la menor idea de que acababa de entregarle las armas que ella necesitaba para destruirlo completamente. El silencio en su oficina era absoluto, roto únicamente por el tic-tac del reloj antiguo que Esteban le había regalado en su 5º aniversario. Qué apropiado que fuera ese objeto el que marcara el tiempo mientras su mundo se reconstruía desde los cimientos. Porque una cosa estaba clara: la Camila que había existido hasta ese momento había muerto con la llegada de esas fotografías. La mujer que tomaría su lugar sería alguien completamente diferente, alguien que Esteban no conocía en absoluto. La madrugada encontró a Camila sentada en su estudio privado, rodeada de documentos financieros que había extraído del archivo personal que compartía con Esteban. Sus ojos enrojecidos no reflejaban lágrimas, sino el cansancio de quien había pasado la noche entera desentrañando mentiras como quien descifra una receta antigua. Cada estado de cuenta, cada factura, cada transferencia bancaria ahora cobraba un significado siniestro bajo la nueva luz que arrojaban aquellas fotografías malditas. Con la misma precisión meticulosa que empleaba para balancear los sabores en sus platillos más complejos, Camila había comenzado a diseccionar su vida matrimonial.
Recordaba ahora con claridad dolorosa cómo Esteban había insistido en manejar todas las finanzas empresariales, siempre con argumentos razonables. Ella debía concentrarse en la creatividad. Él se encargaría de los números aburridos. Qué ingenua había sido al firmar documentos sin leerlos, al confiar ciegamente en cada decisión financiera que él tomaba. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las persianas de madera, Camila había tomado una decisión que cambiaría todo. No habría confrontaciones dramáticas ni escenas de celos. No se rebajaría a suplicar explicaciones o a rogar por una reconciliación. Esteban había elegido jugar sucio, y ella le respondería en el mismo idioma, pero con una fluidez que él jamás podría imaginar. Su primera llamada fue a Patricia Ruiz, la abogada que había redactado los contratos iniciales de Raíces años atrás. Patricia era una mujer de 60 años, cabello plateado, perfectamente peinado y una reputación implacable en derecho empresarial. Cuando Camila le explicó la situación con voz pausada y controlada, Patricia guardó silencio durante largos segundos antes de responder. La oficina de Patricia en Santa Fe era un templo de sobriedad profesional, con estantes repletos de códigos legales y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Camila llegó puntualmente a las 9 de la mañana, llevando consigo una carpeta con las fotografías impresas y los documentos financieros que había revisado durante la noche. Patricia examinó las evidencias con la frialdad de un cirujano. Sus dedos expertos se deslizaron sobre cada imagen mientras sus ojos calculaban implicaciones legales. Cuando Camila mencionó sus sospechas sobre irregularidades financieras, los ojos de Patricia se encendieron con el brillo de quien olisquea sangre en el agua. La recomendación de Patricia fue inmediata y categórica. Necesitaban a Roberto Mendoza, un investigador privado especializado en fraudes empresariales que había trabajado con ella en casos similares. Roberto era un hombre de 50 años, ex policía judicial convertido en detective privado, con una red de contactos que se extendía desde bancos hasta empresas de investigación internacional. La oficina de Roberto en la colonia Roma Norte contrastaba dramáticamente con el lujo al que Camila estaba acostumbrada. Un espacio pequeño y funcional, con archiveros metálicos y una computadora que parecía haber visto mejores días. Pero cuando Roberto habló, su voz transmitía la confianza de quien conocía cada rincón del submundo financiero mexicano. Roberto escuchó la explicación de Camila sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno gastado. Cuando ella le mostró las fotografías, él las estudió con la atención de un especialista analizando evidencia en un laboratorio. Sus preguntas fueron precisas y directas, fechas exactas de los viajes de Esteban, nombres de las cuentas bancarias empresariales, detalles sobre la estructura societaria de Raíces. 48 horas después, Roberto regresó con un informe que superó las peores expectativas de Camila. La investigación había revelado que Esteban mantenía una relación sentimental con Luna Delgado desde hacía 8 meses. Luna era una modelo argentina de 29 años que había conocido durante la Feria Gastronómica Internacional de Milán el año anterior. Lo que había comenzado como un encuentro casual se había convertido en una relación seria que incluía viajes regulares a Buenos Aires y París. Pero el verdadero golpe llegó cuando Roberto abrió la segunda carpeta de su informe. Los registros bancarios mostraban un patrón sistemático de transferencias no autorizadas desde las cuentas de Raíces hacia cuentas personales de Esteban en bancos suizos. Durante los últimos 2 años, había desviado $847,000 americanos para financiar su doble vida. Camila sintió cómo la sangre se le helaba en las venas mientras Roberto detallaba cada transacción. Gastos en hoteles de lujo en Buenos Aires,
compras de joyas en Cartier, vuelos en primera clase para Luna, incluso el alquiler de un departamento en el exclusivo barrio de Recoleta. Todo financiado con el dinero que ella había ganado con su talento, su esfuerzo, su dedicación absoluta a la excelencia culinaria. La indignación que había mantenido contenida durante días finalmente encontró su cauce. No se trataba únicamente de una traición sentimental, sino de un robo sistemático y premeditado. Esteban no solo había destrozado su corazón, sino que había saqueado el imperio que ella había construido ladrillo a ladrillo, platillo a platillo, cliente satisfecho tras cliente satisfecho. Si crees que Camila debe buscar venganza legal o simplemente divorciarse, dale like a este video para ver cómo ella va a sorprender a todos con su respuesta. Esa misma tarde, Camila convocó a una reunión de emergencia en su oficina privada. Patricia llegó acompañada de Carlos Vega, un contador forense especializado en fraudes empresariales, cuya reputación en círculos legales era legendaria. Carlos era un hombre delgado de 45 años, con lentes de montura dorada y una habilidad sobrenatural para encontrar dinero escondido en los laberintos financieros más complejos. La presentación que Camila hizo de las evidencias fue un modelo de organización y precisión. Había preparado una cronología detallada de las transgresiones de Esteban, correlacionando fechas de viajes con transferencias bancarias sospechosas. Cada documento estaba perfectamente catalogado, cada discrepancia claramente señalada, cada irregularidad meticulosamente documentada. Carlos examinó los registros financieros con la intensidad de un arqueólogo desenterrando tesoros antiguos. Sus dedos volaron sobre la calculadora mientras verificaba sumas, identificaba patrones y señalaba violaciones específicas de la ley empresarial mexicana. Su veredicto fue contundente. Esteban había cometido fraude empresarial en grado mayor, malversación de fondos y falsificación de documentos. Los cargos penales que podría enfrentar incluían hasta 8 años de prisión. Patricia complementó el análisis legal, confirmando que Camila tenía bases sólidas para una demanda civil por daños y perjuicios, además de la recuperación completa de los fondos desviados. Pero más importante aún, tenía derecho a remover a Esteban de todos sus cargos ejecutivos en raíces de manera inmediata y sin compensación. Con el panorama legal clarificado, Camila procedió a la segunda fase de su plan. Esa noche, desde la privacidad de su estudio, marcó un número que no había usado en más de 5 años. Clara Morales contestó al segundo timbrazo, y su voz reflejó sorpresa genuina al escuchar a su antigua compañera de universidad después de tanto tiempo. Clara era ahora una de las inversionistas más respetadas del sector gastronómico latinoamericano. Había construido un portafolio impresionante de restaurantes exitosos desde Monterrey hasta Bogotá, con una habilidad especial para identificar talento culinario y convertirlo en gold mines comerciales. Durante años había expresado interés en asociarse con Camila, pero siempre había encontrado la estructura societaria existente con Esteban demasiado complicada para intervenir. La conversación entre las dos mujeres se desarrolló con la fluidez de quienes comparten códigos no verbales forjados durante años de amistad genuina. Camila no entró en detalles sórdidos sobre la traición de Esteban, sino que se enfocó en los aspectos empresariales de la situación. Necesitaba un socio fuerte que pudiera asumir la dirección ejecutiva de Raíces mientras ella se concentraba en la parte creativa y culinaria. Clara escuchó la propuesta con el interés de una depredadora financiera que acaba de identificar una oportunidad dorada. La posibilidad de adquirir una participación mayoritaria en Raíces, una de las marcas gastronómicas más sólidas de México, era exactamente el tipo de inversión que había estado buscando.
Su respuesta fue afirmativa antes de que Camila terminara de explicar los términos generales del acuerdo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal y financiera. Mientras Esteban enviaba mensajes desde París describiendo sus supuestas reuniones productivas en Londres, Camila orquestaba su caída con la precisión de un director de orquesta dirigiendo una sinfonía compleja. Patricia trabajó día y noche preparando los documentos necesarios para la reestructuración societaria. Carlos Vega coordinó con auditores externos para documentar cada centavo desviado por Esteban. Clara movilizó sus recursos financieros para completar la adquisición de acciones que la convertiría en socia mayoritaria de Raíces. El proceso requirió una sincronización perfecta. Cada documento debía ser firmado en el momento exacto. Cada transferencia bancaria ejecutada con precisión milimétrica, cada paso legal completado antes de que Esteban regresara de su fantasía parisina. Camila coordinaba todas las piezas del rompecabezas desde su oficina, manteniendo comunicación constante con abogados, contadores y banqueros. Durante esos días frenéticos, Camila descubrió facetas de sí misma que desconocía completamente. La mujer que había dedicado su vida a crear experiencias gastronómicas memorables resultó ser también una estratega empresarial formidable. Su capacidad para manejar múltiples variables simultáneamente, desarrollada a través de años, administrando cocinas complejas, se tradujo perfectamente al mundo de las maniobras corporativas. La transformación era evidente incluso en su apariencia física. Los vestidos florales y los accesorios delicados que solía usar fueron reemplazados por trajes ejecutivos en tonos neutros y joyas minimalistas. Su cabello, tradicionalmente suelto y natural, ahora lo llevaba recogido en un moño elegante que transmitía autoridad profesional. Incluso su manera de caminar había cambiado, con pasos más decididos y una postura que irradiaba confianza inquebrantable. El penúltimo día antes del regreso programado de Esteban, Camila tomó la decisión más difícil de todo el proceso. Regresó a su departamento de Polanco y comenzó a empacar sus pertenencias más importantes. No todo, solo lo esencial: ropa, documentos personales, fotografías de su familia y los cuchillos de chef que había coleccionado a lo largo de su carrera. Cada objeto que colocaba en las maletas representaba una despedida silenciosa de la vida que había construido junto a Esteban, el libro de recetas manuscritas que habían desarrollado juntos durante los primeros años, el juego de copas de cristal que habían comprado en su luna de miel en Francia, la planta de albahaca que cultivaba en la ventana de la cocina, testigo silencioso de tantas mañanas compartidas. Clara había insistido en que Camila se mudara temporalmente a su penthouse en Polanco Bosques. Era importante que no estuviera sola durante los días turbulentos que se avecinaban y además necesitaban coordinar los últimos detalles de la transición empresarial. El departamento de Clara era un reflejo de su personalidad, moderno, elegante, pero con toques cálidos que lo hacían habitable en lugar de frío. La noche final, Camila regresó una última vez al departamento que había compartido con Esteban durante 8 años. Lo encontró exactamente como lo había dejado, impecable, ordenado, con esa belleza fría de los espacios que han perdido el alma de quienes los habitaban. Recorrió cada habitación lentamente, grabando en su memoria los últimos vestigios de la mujer que había sido hasta una semana atrás. En la cocina, preparó meticulosamente la escena final de su matrimonio. Sobre la mesa de comedor de mármol italiano, colocó una caja de terciopelo azul marino que había comprado esa misma tarde. Dentro, su alianza de matrimonio brillaba con una frialdad que reflejaba perfectamente sus sentimientos. Junto a la caja dejó una copia impresa de las fotografías que Esteban había enviado por error y una carta formal redactada por Patricia. La carta era una obra maestra de precisión legal.
En 2 páginas escuetas, informaba a Esteban de su renuncia inmediata a todos los cargos en raíces, la disolución de su sociedad matrimonial y la presentación formal de cargos por fraude empresarial que tendría lugar al día siguiente. No había reproches emocionales ni súplicas dramáticas, solo hechos presentados con la frialdad de un informe forense. Antes de salir, Camila se detuvo en el umbral del departamento y miró hacia atrás una última vez. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales, creando un paisaje urbano que había sido el telón de fondo de su vida durante tantos años. Pero ya no sentía nostalgia ni melancolía. Solo una satisfacción fría al saber que Esteban regresaría al día siguiente, esperando encontrar a la esposa sumisa que había dejado, y en su lugar descubriría que había despertado a una adversaria que él nunca había conocido realmente. Cerró la puerta con suavidad, sin mirar atrás. En unas horas comenzaría el acto final de una obra que Esteban creía estar dirigiendo, sin saber que hacía tiempo había perdido el control del guión. El vuelo desde París había transcurrido como una ensoñación para Esteban Noriega. Reclinado en su asiento de primera clase, había pasado las 8 horas recordando cada momento de su escapada romántica con Luna. Sus dedos aún conservaban la calidez de la piel de ella. Su mente seguía embriagada por el perfume francés que le había comprado en las Galerías Lafayette. Ni siquiera el turbulento descenso sobre la Ciudad de México había logrado borrar la sonrisa satisfecha que llevaba grabada en el rostro desde que saliera del hotel parisino. Durante el trayecto en taxi desde el aeropuerto hasta Polanco, Esteban revisó mentalmente la coartada que había preparado para Camila. Los supuestos contratos con inversionistas británicos, las reuniones ficticias en Londres, incluso había comprado algunos souvenirs típicos de Inglaterra en el aeropuerto Charles de Gaulle para dar credibilidad a su mentira. Se sentía invencible, como un actor consumado que había perfeccionado su papel hasta el último detalle. La satisfacción que lo embargaba provenía no solo del éxito de su engaño, sino de la sensación de poder que experimentaba al manejar 2 vidas simultáneamente. Por un lado, Camila, la esposa perfecta, talentosa, predecible, que le proporcionaba estabilidad económica y respetabilidad social. Por el otro, Luna, joven, apasionada, aventurera, que le hacía sentir como el hombre que había sido antes de que las responsabilidades matrimoniales lo domesticaran. Al entrar al lobby del edificio donde vivía, saludó al portero con la cordialidad habitual. Subió en el ascensor silbando una melodía francesa que había escuchado en un café de Montmartre, imaginando ya el reencuentro con Camila. Seguramente ella habría preparado algo especial para su regreso. Tal vez incluso habría cocinado su platillo favorito. La predecibilidad de su esposa era tanto una bendición como una maldición. Sabía exactamente qué esperar de ella en cada situación. Sin embargo, cuando introdujo la llave en la cerradura de su departamento, algo inmediatamente le resultó extraño. El silencio que lo recibió no era el silencio normal de un hogar esperando el regreso de su habitante, sino algo más profundo, más definitivo. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad, como si las paredes hubieran absorbido todo rastro de vida humana reciente. Esteban dejó su maleta en el recibidor y avanzó lentamente hacia el interior del departamento. Todo estaba impecablemente ordenado, más de lo habitual incluso para los altos estándares de limpieza de Camila. Los cojines del sofá estaban perfectamente alineados, las plantas regadas con precisión milimétrica, cada objeto en su lugar designado. Pero había algo inquietante en esa perfección, como si fuera el decorado de una obra de teatro después de que los actores hubieran abandonado el escenario. Llamó el nombre de Camila con voz alegre, esperando escuchar su respuesta desde la cocina o el estudio. Solo el eco de su propia voz le devolvió el saludo. Revisó habitación por habitación, primero con curiosidad,
Luego, con creciente desconcierto, el dormitorio principal estaba intacto, pero faltaban algunos objetos personales de Camila, su joyero favorito, las fotografías familiares que siempre mantenía en la mesita de noche, algunos libros de cocina que consultaba regularmente. Intentó llamarla al teléfono celular, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Su mensaje grabado sonaba extrañamente formal, como si hubiera sido cambiado recientemente. Esteban dejó varios mensajes, cada uno con un tono progresivamente más urgente, pero no obtuvo respuesta alguna. La inquietud comenzó a transformarse en algo más parecido al pánico. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la mesa del comedor. Sobre la superficie de mármol italiano que habían elegido juntos durante su tercer año de matrimonio, destacaba una caja de terciopelo azul marino que no recordaba haber visto antes. Junto a ella había un sobre blanco con su nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Camila. Con manos súbitamente temblorosas, Esteban abrió primero la caja. Lo que encontró dentro hizo que se le helara la sangre en las venas. La alianza de matrimonio de Camila, brillando con una frialdad que parecía reflejar acusaciones silenciosas. Debajo del anillo había impresiones fotográficas que reconoció inmediatamente con horror absoluto. Las mismas imágenes que había enviado por error desde París, ahora transformadas en evidencia incriminatoria de su traición. El sobre contenía una carta cuyo contenido formal contrastaba dramáticamente con el tono cariñoso que Camila siempre había usado en sus comunicaciones. El encabezado era impersonal, casi legal en su frialdad. Esteban Noriega, por la presente te notifico mi renuncia inmediata a todos los cargos que ostento en Gastronomía Herrera Noriega, Sociedad Anónima, efectiva a partir de la fecha de esta comunicación. Mientras continuaba leyendo, Esteban sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. La carta detallaba no solo el conocimiento de Camila sobre su aventura amorosa, sino algo infinitamente peor. Había descubierto las transferencias financieras no autorizadas que él había estado realizando durante los últimos 2 años. Cada transacción estaba documentada, cada cuenta bancaria suiza identificada. Cada gasto personal cargado ilegalmente a la empresa había sido catalogado con precisión forense. El párrafo final de la carta era devastador en su simplicidad. Adjunto, encontrarás la denuncia formal por fraude empresarial que será presentada mañana ante las autoridades competentes. Los documentos del divorcio serán entregados por mi representante legal en los próximos días. No intentes contactarme. Camila Herrera. La realidad golpeó a Esteban como una avalancha. Su esposa no solo había descubierto su infidelidad, sino que había documentado meticulosamente cada uno de sus crímenes financieros. La mujer que él había considerado ingenua y predecible había estado construyendo un caso legal contra él con la precisión de un detective profesional. Frenéticamente comenzó a realizar llamadas telefónicas, primero a Camila, una y otra vez, obteniendo siempre el mismo resultado: buzón de voz. Luego a empleados de raíces, pero las respuestas que recibió fueron evasivas, nerviosas, como si hubieran recibido instrucciones específicas de no proporcionarle información. Incluso intentó contactar a familiares de Camila, pero nadie sabía dónde estaba o fingían no saberlo. En un acto de desesperación creciente, Esteban revisó sus cuentas bancarias personales a través de la aplicación móvil. Descubrió que Camila había retirado su participación en todas las cuentas mancomunadas, dejándolo con apenas una fracción de los ahorros que habían acumulado durante años. Cuando intentó acceder a los sistemas informáticos de raíces para evaluar la situación empresarial, se encontró con que todas sus contraseñas habían sido modificadas. La paranoia se apoderó de él como un veneno que corriera por sus venas.
Si Camila había logrado cambiar contraseñas corporativas, significaba que tenía cómplices dentro de la empresa. Si había documentado sus transferencias bancarias, alguien con acceso a información financiera confidencial la había ayudado. El alcance de la conspiración que se había tejido a su alrededor comenzaba a revelarse en toda su magnitud aterradora. Esa noche, Esteban no durmió. Paseó por el departamento vacío como un animal enjaulado, tratando de encontrar alguna manera de revertir la situación. En un momento de desesperación extrema, decidió llamar a Luna a Buenos Aires con la esperanza de encontrar al menos consuelo en los brazos virtuales de su amante. La conversación con Luna fue más devastadora que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ese momento. Cuando le explicó la situación, ella respondió con una furia que él nunca había presenciado. Luna le gritó que había sido un imbécil por enviar esas fotografías comprometedoras, que había arruinado no solo su propio matrimonio, sino también la reputación de ella. La modelo argentina había construido cuidadosamente su imagen pública y ahora se veía involucrada en un escándalo de infidelidad y fraude empresarial. Luna cortó la comunicación después de insultarlo en 3 idiomas diferentes, dejando claro que no quería volver a saber nada de él. En cuestión de minutos, Esteban había perdido tanto a su esposa como a su amante, quedando completamente solo en el centro de una tormenta que él mismo había desatado con su arrogancia y descuido. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima hubiera decidido reflejar el estado anímico de Esteban. Se vistió con el traje más formal que tenía, esperando que una apariencia impecable le proporcionara al menos una ilusión de control sobre la situación. Llegó a las oficinas de Raíces a las 9 en punto, decidido a enfrentar cualquier crisis que Camila hubiera orquestado. Sin embargo, la escena que encontró en el lobby corporativo superó sus peores expectativas. La recepcionista, que normalmente lo saludaba con deferencia, apenas levantó la vista cuando él pasó. En los pasillos, empleados que habían trabajado bajo su dirección durante años evitaban el contacto visual, susurrando entre ellos con expresiones preocupadas. Cuando llegó a la puerta de la sala de juntas ejecutiva, encontró a Sandra, la secretaria principal, con una expresión que mezclaba nerviosismo y algo parecido a la lástima. Le informó que había una reunión de emergencia convocada por la nueva administración, palabras que sonaron en los oídos de Esteban como una sentencia de muerte profesional. A través de las puertas de cristal de la sala de juntas, pudo ver a todos los socios minoritarios de Raíces sentados alrededor de la mesa ovalada de roble. También estaban presentes el contador principal y 2 personas que no reconocía. Un hombre mayor con aspecto de abogado y una mujer elegante que irradiaba autoridad empresarial. Todos tenían frente a sí carpetas idénticas y expresiones graves que presagiaban malas noticias. Esteban respiró profundamente y empujó las puertas de la sala, preparándose para lo que fuera que Camila hubiera planeado. Pero nada lo había preparado para la transformación que observó cuando ella hizo su entrada triunfal minutos después. La mujer que cruzó el umbral de la sala de juntas ya no era la Camila que él conocía. Vestía un traje ejecutivo de color gris carbón que le daba una apariencia de autoridad implacable. Su cabello, tradicionalmente suelto y natural, estaba recogido en un moño elegante que acentuaba la determinación en sus ojos. Caminaba con pasos decididos, flanqueada por Patricia Ruiz, su abogada, y por una mujer que Esteban reconoció vagamente como Clara Morales, una conocida inversionista del sector gastronómico. La transformación de Camila era tan completa que por un momento Esteban se preguntó si realmente conocía a la mujer con la que había estado casado durante 12 años. Sus movimientos eran calculados, su expresión fría como el acero,
sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía haber estado oculta durante todo su matrimonio. Esta no era la esposa comprensiva y predecible que él había dado por sentada, sino una adversaria formidable que había estado planeando su destrucción con precisión quirúrgica. Clara Morales tomó la palabra primero, presentándose como la nueva directora ejecutiva y socia mayoritaria de Raíces. Sus palabras cayeron como martillazos sobre la cabeza de Esteban, mientras explicaba que había adquirido la participación controladora de la empresa después de que se revelaran irregularidades graves en la administración anterior. Patricia Ruiz procedió entonces a exponer las evidencias del fraude de manera metódica y devastadora. Cada transferencia no autorizada, cada factura falsificada, cada gasto personal cargado incorrectamente a la empresa fue presentado con documentación irrefutable. El contador forense que acompañaba a Patricia detalló cómo Esteban había desviado $847,000 durante 24 meses, utilizando una red compleja de cuentas bancarias y transacciones diseñadas para ocultar el robo sistemático. Cada socio minoritario recibió una copia completa del informe forense y Esteban pudo ver cómo sus rostros se endurecían progresivamente mientras procesaban la magnitud de su traición. Estos hombres y mujeres habían confiado en él. Habían invertido su dinero y su reputación en una empresa que él había estado saqueando sistemáticamente para financiar su estilo de vida personal y su romance secreto. La votación para remover a Esteban de todos sus cargos fue unánime. Ni un solo socio levantó la voz en su defensa. La empresa no solo iniciaría acciones legales contra él por fraude y malversación, sino que también buscaría la recuperación completa de todos los fondos desviados, más intereses y daños punitivos. Esteban se hundió en su silla, contemplando cómo el imperio que había ayudado a construir se desmoronaba a su alrededor. No solo había perdido a su esposa, sino también su posición, su reputación y muy probablemente su libertad. Los cargos penales que enfrentaría podrían resultar en años de prisión y la demanda civil lo dejaría financieramente arruinado por el resto de su vida. Cuando la reunión formal concluyó, Camila se acercó a él con la gracia de una depredadora que se aproxima a su presa herida. Le entregó una carpeta gruesa que contenía los documentos del divorcio que ya había iniciado. Su voz, cuando finalmente habló, tenía la frialdad de una tormenta de invierno. «Fuiste muy descuidado con esas fotos», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero gracias a ellas pude actuar antes de que robaras más dinero de mi empresa». Sin esperar respuesta, Camila giró sobre sus tacones y salió de la sala de juntas, seguida por Clara y Patricia. Los socios minoritarios la siguieron uno por uno, dejando a Esteban completamente solo en el centro de las ruinas de su propia creación. El silencio que quedó era ensordecedor, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared que marcaba el final de una era y el comienzo de las consecuencias que él mismo había invocado con su arrogancia y su traición. La noticia del escándalo de Esteban Noriega se extendió por los círculos gastronómicos mexicanos como aceite hirviendo en una sartén fría. Una semana después de la confrontación en la sala de juntas, las revistas especializadas publicaron artículos detallados sobre la caída del empresario que había ayudado a construir uno de los imperios culinarios más exitosos del país. Los titulares eran despiadados: fraude en la alta cocina, la traición que costó un imperio, cómo una chef brillante destruyó a su esposo corrupto. Mientras los medios diseccionaban públicamente los restos de su reputación, Esteban luchaba desesperadamente por salvaguardar algo de su futuro. Había contratado a Rodrigo Vázquez, uno de los abogados penalistas más caros de la ciudad,
Pero incluso la experiencia de Rodrigo parecía insuficiente ante la montaña de evidencias que Patricia Ruiz había compilado. Las cuentas bancarias suizas, las transferencias documentadas, los gastos personales cargados ilegalmente a raíces, formaban un caso tan sólido que la única estrategia viable era negociar una sentencia reducida a cambio de la devolución completa de los fondos robados. Luna Delgado había desaparecido de la vida de Esteban tan abruptamente como había entrado. Sus llamadas desesperadas a Buenos Aires encontraban siempre el mismo mensaje automatizado, informando que el número había sido desconectado. A través de las redes sociales, Esteban descubrió que ella había comenzado una relación con Bernardo Silva, un magnate brasileño del sector inmobiliario que podía ofrecerle la estabilidad económica y social que él ya no podía proporcionar. Mientras Esteban navegaba las aguas turbulentas de su desgracia, Camila experimentaba una transformación completamente diferente. La mujer que había orquestado su caída con precisión quirúrgica ahora enfrentaba las consecuencias emocionales de haber destruido la vida que había conocido durante 12 años. A pesar de la satisfacción de haber obtenido justicia, se sentía extrañamente vacía, como si hubiera gastado toda su energía emocional en la venganza y ahora necesitara redescubrir quién era más allá de la esposa traicionada. Clara Morales había asumido las operaciones de raíces con una eficiencia que superaba incluso las expectativas más optimistas. Su experiencia en el sector gastronómico y su red de contactos internacionales habían inyectado nueva vida a la empresa. Los números trimestrales mostraban un crecimiento sostenido y varios inversionistas europeos habían expresado interés en franquicias internacionales. La transición había sido tan suave que algunos empleados comentaban que la empresa funcionaba mejor sin Esteban. Una tarde de abril, mientras revisaba reportes financieros en su oficina, Camila tomó una decisión que sorprendió incluso a Clara. Anunció que se tomaría un sabático de 3 meses para viajar a Europa y redescubrir su pasión culinaria. La declaración oficial hablaba de explorar nuevas tendencias gastronómicas y establecer contactos con chefs europeos. Pero la realidad era mucho más personal. Necesitaba alejarse del escenario de su victoria para procesar emociones que había mantenido cuidadosamente reprimidas durante semanas. El vuelo a Roma fue liberador de una manera que Camila no había anticipado. Sentada en primera clase, mirando por la ventanilla mientras México desaparecía bajo las nubes, sintió cómo una tensión que había cargado en los hombros durante meses finalmente comenzaba a disiparse. No había reuniones que coordinar, no había estrategias legales que planificar, no había máscaras emocionales que mantener. Por primera vez en años, era simplemente Camila Herrera viajando hacia lo desconocido. Desde Roma, alquiló un automóvil y condujo hacia la Toscana, siguiendo carreteras serpenteantes que atravesaban paisajes que parecían pinturas renacentistas cobradas vida. Los viñedos se extendían hasta el horizonte en ondas doradas que cambiaban de color según la posición del sol. Los pueblos medievales coronaban colinas como joyas antiguas engarzadas en terciopelo verde. Era un mundo completamente diferente al concreto y cristal de la Ciudad de México, un lugar donde el tiempo parecía moverse con la lentitud deliberada del vino, añejándose en barricas de roble. Montepulciano la recibió con el abrazo cálido de un pueblo que había perfeccionado el arte de la hospitalidad durante siglos. Se hospedó en Villa Bellavista, una propiedad del siglo XVI que había sido cuidadosamente restaurada para alojar a chefs internacionales que buscaban inspiración en la cuna de la gastronomía italiana. Los muros de piedra conservaban la frescura del verano toscano, mientras que las ventanas enmarcaban vistas panorámicas de valles donde olivos centenarios competían con viñedos por dominar el paisaje.
Sofía Martinelli, la propietaria de la villa, era una mujer de 65 años, con cabello plateado recogido en un moño informal y ojos que brillaban con la sabiduría de quien había dedicado su vida a nutrir el talento culinario de otros. Había transformado Villa Bellavista en un santuario gastronómico donde chefs de todo el mundo venían a reconectarse con los fundamentos de su arte, lejos de las presiones comerciales y las demandas de la fama. Durante su primera cena en la villa, Sofía propuso a Camila liderar talleres de cocina mexicana contemporánea para un grupo de jóvenes chefs europeos que llegarían en las próximas semanas. La propuesta inicial despertó resistencia en Camila, quien había venido buscando anonimato y tranquilidad, no responsabilidades profesionales adicionales. Pero había algo en la manera gentil, pero persistente de Sofía, que le recordó por qué había comenzado a cocinar en primer lugar: el puro placer de crear algo hermoso que nutriera tanto el cuerpo como el alma. Los talleres comenzaron informalmente en la cocina rústica de la villa, con Camila enseñando a preparar mole poblano utilizando técnicas tradicionales adaptadas a ingredientes locales. Ver cómo los jóvenes chefs franceses, alemanes e italianos se maravillaban ante la complejidad de sabores del chocolate amargo mezclado con chiles secos la transportó a sus primeros años como estudiante culinaria, cuando cada técnica nueva era un descubrimiento emocionante. Una tarde de mayo, mientras organizaba correspondencia que Clara le había reenviado desde México, Camila encontró una carta que la dejó inmóvil. El sobre llevaba matasellos italiano y una caligrafía que reconoció inmediatamente a pesar de no haberla visto en 15 años. Lorenzo Benedetti. El nombre la transportó instantáneamente a sus días de estudiante en Roma, cuando tenía 23 años y el mundo entero parecía estar esperando a que ella lo conquistara. Lorenzo había sido su primer amor verdadero, un fotógrafo especializado en gastronomía que documentaba la cultura culinaria italiana para revistas internacionales. Se habían conocido en un mercado de Campo de Fiori, donde él fotografiaba a vendedores de productos locales mientras ella seleccionaba ingredientes para un proyecto académico. La conexión había sido instantánea e intensa, como dos ingredientes perfectos que se realzaban mutuamente al combinarse. Durante 6 meses habían sido inseparables. Lorenzo le había mostrado Roma desde la perspectiva de un local. Trattorías escondidas, donde las nonnas preparaban pasta fresca según recetas transmitidas oralmente durante generaciones. Mercados matutinos, donde los pescadores llegaban directamente desde el Mediterráneo. Bodegas subterráneas, donde el vino reposaba en toneles que habían sobrevivido a emperadores y papas. La relación había terminado cuando Camila decidió regresar a México para lanzar su carrera profesional, mientras Lorenzo recibía una beca para documentar tradiciones culinarias en el sudeste asiático. Ambos habían acordado que era mejor cortar limpiamente que intentar mantener una relación a larga distancia que interfiriera con sus ambiciones profesionales respectivas. La despedida en el aeropuerto Leonardo da Vinci había sido dolorosa, pero civilizada, con promesas de mantenerse en contacto que gradualmente se desvanecieron bajo el peso de vidas que tomaron direcciones divergentes. La carta actual de Lorenzo explicaba que había regresado a Italia después de pasar una década documentando culturas gastronómicas en Asia y América del Sur. Ahora vivía en Florencia, donde dirigía un estudio fotográfico especializado en arte culinario. Pero lo que realmente impactó a Camila fue su confesión de que nunca había dejado de escribirle durante todos esos años. Según Lorenzo, había enviado más de 50 cartas a su dirección en México, preguntándose por qué nunca recibía respuestas, pero manteniendo la esperanza de que algún día ella leyera sus palabras. Intrigada y perturbada por esta revelación, Camila llamó inmediatamente a Clara en México. Le pidió que revisara una caja específica en su estudio personal,
un baúl vintage donde Esteban guardaba documentos que consideraba de importancia secundaria. Clara encontró exactamente lo que Camila temía: un paquete cuidadosamente atado con cinta roja que contenía décadas de cartas de Lorenzo, todas sin abrir, todas interceptadas por Esteban bajo el pretexto de protegerla de distracciones innecesarias para su carrera. La traición representada por esas cartas no abiertas fue diferente, pero igualmente dolorosa que el adulterio. Esteban no solo había violado su confianza matrimonial, sino que había saboteado deliberadamente la posibilidad de que ella mantuviera conexiones con su pasado. Había manipulado su vida emocional de maneras que apenas comenzaba a comprender, aislándola sistemáticamente de relaciones que podrían haber interferido con su control sobre ella. Después de una noche de insomnio reflexionando sobre las implicaciones de este descubrimiento, Camila decidió responder a Lorenzo. Su carta fue cuidadosamente redactada, explicando las circunstancias que habían impedido que recibiera sus correspondencias previas sin entrar en detalles sórdidos sobre su matrimonio. Propuso encontrarse en un café neutro en Florencia, con la curiosidad de descubrir qué tipo de hombre se había convertido su primer amor después de 15 años de experiencias separadas. El Café Gili, en la Piazza de la República, fue el escenario elegido para su reencuentro. Camila llegó temprano, eligiendo una mesa junto a la ventana desde donde podía observar la plaza mientras esperaba. Sus nervios la sorprendieron. Después de haber enfrentado abogados, investigadores y la destrucción de su matrimonio con serenidad glacial, se sentía vulnerable e insegura ante la perspectiva de ver nuevamente a Lorenzo. Cuando él apareció en la entrada del café, Camila lo reconoció inmediatamente, a pesar de los cambios que el tiempo había operado en ambos. Lorenzo conservaba la elegancia casual que lo había caracterizado en su juventud, pero ahora había una madurez en su porte que hablaba de experiencias acumuladas y sabiduría ganada. Su cabello mostraba hebras plateadas en las sienes y líneas finas alrededor de sus ojos testimoniaban años de entrecerrarlos bajo soles tropicales mientras capturaba imágenes de culturas lejanas. La conversación fluyó con una naturalidad que desafió los 15 años de separación. Lorenzo le mostró un portafolio fotográfico que había estado compilando durante la última década. Paisajes culinarios de Italia inspirados en recuerdos de los días que habían pasado cocinando juntos en Roma. Cada imagen capturaba no solo la belleza visual de ingredientes y preparaciones, sino también la esencia emocional de la gastronomía como forma de arte y comunicación cultural. Lorenzo confesó que nunca se había casado porque nunca había encontrado a alguien que lo hiciera sentir la misma conexión profunda que había experimentado con ella. Había tenido relaciones serias, incluso había vivido varios años con una curadora de arte en Bangkok, pero siempre faltaba algo indefinible que solo había encontrado durante aquellos meses en Roma, cuando ambos eran jóvenes y creían que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Para Camila, la conversación con Lorenzo fue reveladora de maneras que no había anticipado. Redescubrió aspectos de su personalidad que había suprimido durante su matrimonio con Esteban. Su sentido del humor espontáneo, su fascinación por el arte y la literatura, su capacidad para perderse en conversaciones profundas sobre filosofía y creatividad. Era como si hubiera estado viviendo con una parte de sí misma adormecida y el reencuentro con Lorenzo hubiera sido la chispa necesaria para despertarla. 2 meses después, lo que había comenzado como un sabático temporal se había transformado en algo mucho más significativo. Camila había establecido un programa gastronómico permanente en Villa Bellavista, fusionando técnicas mexicanas con ingredientes toscanos en talleres que atraían a chefs de toda Europa. Lorenzo se había convertido en el fotógrafo oficial del proyecto,
documentando la evolución de recetas que representaban un puente cultural entre dos tradiciones culinarias milenarias. La colaboración profesional había evolucionado gradualmente hacia algo personal. No era el romance apasionado e impulsivo de su juventud, sino algo más maduro y profundo, una sociedad basada en respeto mutuo, intereses compartidos y una comprensión implícita de las cicatrices que ambos habían acumulado durante sus años de separación. Una mañana de agosto, mientras Camila preparaba desayuno en la terraza de la villa, Lorenzo llegó con una carta certificada que había sido entregada al estudio fotográfico. El sobre contenía documentos legales de México informando que Esteban Noriega había sido sentenciado a 3 años de prisión por fraude empresarial y malversación de fondos. Además de la sentencia penal, se veía obligado a restituir completamente los $847,000 robados, más intereses y costos legales que prácticamente lo dejarían en bancarrota. Camila leyó la notificación legal, mientras Lorenzo preparaba café con la máquina espresso vintage que habían instalado en la terraza. Esperaba sentir satisfacción o al menos una sensación de justicia cumplida, pero en cambio experimentó algo más parecido a la liberación. La sentencia de Esteban representaba el cierre definitivo de un capítulo de su vida que ya había comenzado a sentir como perteneciente a otra persona. Esa misma tarde, mientras navegaba por noticias mexicanas en Internet, encontró una nota de Sociedad informando que Luna Delgado había anunciado su compromiso matrimonial con Bernardo Silva en una fiesta exclusiva en Río de Janeiro. La fotografía mostraba a Luna radiante, con un anillo de diamantes del tamaño de una almendra, claramente habiendo encontrado la seguridad financiera que buscaba en sus relaciones sentimentales. Camila cerró la laptop y se quedó contemplando el paisaje toscano desde la terraza de la villa. Las colinas onduladas se extendían hasta el horizonte, pintadas en tonos dorados por el sol del atardecer. Lorenzo trabajaba en su estudio improvisado, editando fotografías del taller de esa mañana donde habían enseñado a preparar tamales oaxaqueños utilizando masa de polenta italiana. Por primera vez desde que había descubierto las fotografías de París, Camila se sintió completamente en paz. La traición de Esteban, aunque dolorosa, la había liberado de una prisión dorada que ni siquiera había reconocido como tal. Ahora, a los 38 años, estaba construyendo una vida auténtica basada en pasiones genuinas, amor verdadero y la libertad de ser completamente ella misma, sin máscaras ni compromisos que traicionaran su esencia. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo toscano, Camila comprendió que a veces las traiciones más devastadoras pueden convertirse en los regalos más inesperados, liberándonos de vidas que nunca fueron realmente nuestras para permitirnos construir algo verdaderamente nuestro desde los cimientos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.